Justamente uno de los problemas más grandes que las personas que tienen diabetes experimentan es el no estar conscientes o avisados frecuentemente. A veces no están conscientes y no están avisados de los males que la diabetes les causa. Y más allá de eso, de las causas del por qué esto es así. Tanto es así que muchas veces el paciente diabético tiende a minimizar su problema y a pensar que realmente no es tan grave el hecho de tener niveles de glucosa demasiado altos. Los niveles de glucosa deben permanecer dentro de un rango que esté debajo de 100 miligramos por decilitro al despertar y debajo de 130, 140, 2 horas después de comer. El problema es que cualquier cosa que esté arriba de esos niveles va a perjudicar de muchas formas al cuerpo. Va a perjudicar al cuerpo porque los niveles de glucosa elevados en la sangre se vuelven tóxicos. El cuerpo empieza a tratar a la glucosa no como un nutriente, sino más bien como una toxina. Es decir, tanto es así que los riñones tienen un umbral para poder controlar esos niveles de glucosa, con lo cual cuando los niveles de glucosa están demasiado altos, los riñones, intentando ayudar al cuerpo, empiezan a eliminar la glucosa por medio de la orina. Esto es lo que da lugar a uno de los síntomas más característicos de la diabetes, que es la orinadera. ¿Sí? Hablamos de diabetes mellitus. Diabetes mellitus porque es una orinadera, es decir, hay mucha frecuencia en la pérdida de fluidos por medio de la orina. Y mellitus porque precisamente en esa orina va glucosa, con lo cual el sabor de esa orina probablemente sea dulce, ¿sí? Por eso de miel, mellitus, de miel. Entonces, cuando los niveles de glucosa permanecen altos por mucho tiempo, o sea, el problema es tener niveles de glucosa altos y sostenidos en el tiempo, Cuando ocurre esto, lo que pasa es que el cuerpo entra en un estado de daño celular donde obviamente la glucosa está en la sangre, y como la glucosa está en la sangre y la sangre está en todo el cuerpo, o sea, llega a todo el cuerpo y a todas las partes del cuerpo, incluso los capilares más chiquititos, a todos lados llega la sangre, pues termina habiendo daño en todo el organismo. No es que la diabetes solamente te vaya a dañar una parte o una zona, no. En realidad la diabetes causa estragos, causa daños. La diabetes me refiero a los niveles de glucosa elevados, ¿ok? Niveles de glucosa elevados, constantemente, crónicamente elevados, lo cual significa que van a estar altos los niveles de glucosa constantemente. Estos niveles de glucosa elevados, no es necesario que sean de 200, arriba de 200, arriba de 300, no es necesario, ¿sí? Cualquier nivel de glucosa que esté arriba del rango que debe ser, si se mantiene elevado por tiempo prolongado de manera constante, entonces va a ocasionar glicación, glucotoxicidad, daños al organismo en todas partes. Se empiezan a dañar los ojos, se empiezan a dañar los nervios, se empieza a dañar el cerebro, se empieza a dañar el corazón, se empiezan a dañar los riñones, se empiezan a dañar todos los capilares chiquititos que llevan sangre a todas las partes más pequeñitas y delicadas del cuerpo, como por ejemplo los capilares que llevan sangre, que llevan oxígeno y nutrientes al pene, al pelo, a la piel, todas las partes. La piel, si te das cuenta, un diabético, la piel del diabético tiende a estar seca, tiende a verse de alguna forma dañada, escurrido el diabético, porque los niveles de glucosa altos
le van a perjudicar, incluso es perjudicial para los músculos, es perjudicial para los huesos, es perjudicial para cualquier parte del cuerpo. Por eso aparece insuficiencia cardíaca o problemas cardíacos relacionados con la diabetes, cardiomiopatías, cardiopatías relacionadas con la diabetes, nefropatías diabéticas relacionadas a la diabetes, problemas de los riñones, retinopatía diabética, crisis hipertensiva, o sea, niveles de presión arterial elevados también. Van a estar elevados los niveles de presión arterial. Cuando los niveles de glucosa estén altos, naturalmente los niveles de tensión o de presión arterial también van a estar elevados. Y ya sabes que aquí es donde se une al juego un segundo asesino muy importante, que es la hipertensión arterial, que es conocida como el asesino silencioso. Bien, por esto que es muy importante que la gente que tiene diabetes lo comprenda y lo entienda. Y esta es la razón de por qué deben consultar al nutriólogo, porque el nutriólogo les va a indicar de manera adecuada la alimentación que deben seguir. Y esta es la razón de por qué deben consultar a su médico, porque el médico les va a ayudar a guiar adecuadamente su medicación de acuerdo a cómo lo requieran, qué medicamentos van a usar, de qué forma, en qué dosis, y sobre todo si es requerido en algún momento utilizar una intervención con insulina, también el médico les va a guiar con eso. Pero es fundamental consultar al nutriólogo, porque es el nutriólogo el que les va a ayudar a corregir esa forma de alimentación que están siguiendo y que les está perjudicando. Les perjudica tanto, y a veces son poco conscientes de esto, porque no se enteran de que la alimentación es un pilar enorme en lo que concierne al control de los niveles de glucosa de la sangre y del cuerpo en general. Bien, un abrazo, espero que esta reflexión sirva, que ayude a entender a esos pacientes diabéticos la importancia de mantener sus niveles de glucosa dentro del rango mediante una alimentación adecuada y mediante la medicación adecuada con ayuda de su médico y de su nutriólogo.